Es un gusto una vez más en esta oportunidad poder estar llegando a su hogar o a su lugar de oficina o quizás de trabajo. Estamos en una serie de reflexiones en este tiempo de Cuaresma, el cual arrancó desde el 17 de febrero. Hoy es nuestra tercera reflexión sobre la Cuaresma y está el tema tiene su base escritural en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, en los versos 31 al 34. Leemos de la palabra del Señor en Lucas 18, versos 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Además, que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Hasta aquí la lectura de la palabra que para hoy hemos escogido, y le hemos puesto al tema de hoy en pos del cumplimiento para nuestro favor. Y es que esta es la tercera vez que Jesús está anunciando el propósito de su venida a la tierra. Así lo había dicho el ángel quien le anunciara a aquellos humildes pastores en medio de la oscura y tenebrosa noche, según Lucas en su capítulo 2, 11. ¿Recuerdan donde dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor? Y Mateo 1:21 nos dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Juan 1:29 nos dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús así está recordando una vez más a sus discípulos el por qué y para qué de su venida a esta tierra. El trabajo por desarrollar debía de hacerse a la mayor brevedad, tal y como los profetas en el Antiguo Testamento así lo habían dicho con mucha anticipación. Creo oportuno, a partir de esta lectura bíblica, sacar algunas enseñanzas puntuales para nuestro recorrido de aprendizaje en este periodo de Cuaresma. El contexto nos dice que esos días previos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo fueron intensos en su quehacer. Lucas nos da pormenores de ello, lo que veo oportuno destacar al menos 4 aspectos relevantes en estos textos. El primero nos dice que Jesús tomó a los 12, ¿verdad? Jesús tomó a los 12. Jerusalén y todo el país de Israel se está preparando para la celebración de las fiestas más importantes en la historia como nación. Y por supuesto, esto conlleva una movilización de todo el conglomerado, y mucha gente andaba de compras haciendo sus debidas gestiones para dicha celebración. Entre esta gente está Jesús. Él va adelante y en su mente va pensando en todo lo que está por hacer. Las profecías que habían dicho de él están en la mente, y quizás por un momento sus pies se adelantan y deja atrás a sus discípulos. Estos se asombran de dicha iniciativa, según dice Marcos 10:32 y Mateo 20:17. Nos dice que tomó pues a sus discípulos entonces aparte, y en Lucas nos dice que tomó a sus discípulos y les comunica lo que está por suceder. El adelantarse sus pasos por parte de Jesús nos comunica la urgencia de su entrega en favor de aquellos que están oprimidos, en aquellos que están cautivos,
e ir en pos de su liberación a causa del dañino pecado, así como ir en busca de restablecer la imagen y semejanza que Dios le había implantado a la humanidad en aquellos primeros días. Jesús está siempre buscando aquello que se ha extraviado. Es como aquella mujer que invierte todo el tiempo posible para encontrar la moneda extraviada, como aquel padre esperando al hijo pródigo, o aquel pastor que deja las 99 y va en búsqueda de la perniquebrada, o el tiempo que invierte el buen samaritano para que quien los ladrones habían asaltado y golpeado a aquel hombre, aquel personaje que venía de Jericó, por lo que hace un alto en el camino y realiza todas las acciones posibles para recuperar y restablecer su estado original. Y el segundo dice que esto da paso al segundo aspecto. Jesús comparte su visión con ellos. ¿Qué dice? Subimos a Jerusalén y se cumplirán las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Es importante considerar y contrastar lo que antes ha ocurrido con el joven rico al mostrar tristeza cuando Jesús le dice que debe deshacerse de las cosas que lo poseen. En otras palabras, que para heredar la vida eterna se deben enfocar toda su vida, toda su mente y todos sus esfuerzos bajo una visión del reino, como aquella forma de amar única y exclusivamente a Dios y no a las riquezas. Al decir subimos, está compartiendo la visión de los próximos acontecimientos. El Señor Jesús asume de frente, con valentía, sin miedo, el desafío que está por enfrentar. Él llama y toma a los discípulos y con su iniciativa, esto es importante, está generando confianza en los suyos, así como dando el ejemplo de cómo se deben enfrentar las pruebas, cómo se deben enfrentar las aflicciones, cómo se deben enfrentar las tentaciones. Jesús está compartiendo el itinerario establecido y programado por el Padre para quitar el pecado del mundo mediante su muerte en la cruz. Jesús está poniendo en práctica su ejemplo de seguir la voluntad de Dios, poniendo su ejemplo sin temor, con la mirada fija en el objetivo. No escatima su posición de Dios encarnado, muestra más que compromiso para cumplir y lo traduce de manera clara en su entrega, y con ello está dando el ejemplo a sus discípulos. Todo aquello que había dicho Moisés en el Génesis 3:5, en Isaías 42, 43, 53 y 55, acerca del siervo sufriente, así como lo que había dicho Zacarías y David en los Salmos, estaban por desarrollarse en su persona. En otras palabras, los discípulos serían los testigos inmediatos de dichos acontecimientos que marcaron al segundo Adán. Esta información para nosotros hoy la leemos en una manera tan formal y tiene un gran significado. No obstante, para los primeros discípulos les costaba entender aquella información, de allí el asombro de parte de ellos. Hoy nosotros, mediante el poder del Espíritu Santo, se nos revelan las Escrituras, el quehacer de Jesús. ¿En función de qué? En función de que nos involucremos en su misión, en ir en pos de su llamamiento, y más que cumplirla, más bien nos debemos entregar a ella y estar cada día compartiendo las buenas nuevas de salvación con todo aquel que así lo esté necesitando. Como tercer punto, Jesús va con sus discípulos en pos del cumplimiento. Con ello, los días para el pecado, para el tentador
para la muerte están acabando, por cuanto el que habla con sus discípulos es Dios mismo, quien con su sacrificio, una vez y para siempre en la cruz, lo quitará. Con ello la muerte quedará vencida, el tentador y el acusador quedará vencido, y por consiguiente el velo del templo se rasgará y se abrirá para todos sin excepción, todo como una oportunidad para que el arrepentido pueda ser perdonado, el cautivo pueda ser liberado y el oprimido termine su esclavitud. Cristo nuestro Señor ha venido a dar su vida en rescate por muchos. El justo viene a padecer en lugar de los injustos. Cristo nos viene a reconciliar con Dios, nos viene a revelar el amor de Dios. Cristo, el Señor, viene a demostrar que para Dios no hay nada imposible y que dentro de esas posibilidades está el que nos podamos acercar a Dios y conocerle y relacionarnos con Él y así podamos tener vida y vida en abundancia. Jesús mismo está a las puertas de entregar de manera completa su vida. Se vaciará por completo. Es su sacrificio expiatorio que quitará el pecado del mundo. De allí lo importante. Y como cuarto y último punto, una frase de esperanza: su resurrección. Todo lo que estaba planteado por Dios para quitar el pecado del mundo mediante el sacrificio de Cristo no es el fin de todo. Está todo en función de quitar, ¿verdad?, el pecado del mundo. Eso será una etapa, por cuanto sigue la otra, que es darnos la promesa del Espíritu Santo, así como Cristo seguirá con nosotros intercediendo a nuestro favor una vez que resucite de entre los muertos, como aquella primicia de los que antes durmieron. Su resurrección es la demostración pública de la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno. La resurrección es la garantía o la primicia de nuestra futura resurrección corporal. Su resurrección en sí es lo que hace singular al cristianismo entre todas las confesiones a nivel mundial. Nuestra fe está puesta en el resucitado y no en un muerto vencido en una cruz. A manera de conclusión, este párrafo cierra muy lacónicamente, comunicándonos que de parte de los discípulos nada comprendieron, pese a que ya Jesús se los había estado repitiendo a ellos mismos ya por tercera vez. Veamos Mateo, por ejemplo, 9:29 y en Mateo 9:44. Algunos de ellos mismos, días posteriores a todos los hechos que Jesús les había dicho que iban a suceder, una vez más se les acerca y les explica, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ustedes pueden verlo ahí en Marcos 24, del 27 en adelante. Esto como una forma de darnos a entender aquella ceguera espiritual que ellos estaban intentando salir y que Jesús, mediante diferentes formas de enseñanza, demostraba la necesidad de que abrieran sus ojos del entendimiento. Solo a través de la intervención especial del Espíritu Santo en nuestra vida podemos tener una comprensión total de todo lo que Dios quiere darnos en favor de vivir una vida en función de la voluntad absoluta de Dios. Espero que esta reflexión, mi amado amigo, hermano y hermana, le ayude. Que Dios le bendiga y que siga disfrutando de este día. You
Amén.